Me preguntaban ayer que por qué no solemos hablar de tifones. La respuesta es muy simple, porque un tifón no llega nunca a afectarnos a nuestra zona. Los huracanes sí que pueden llegar a afectarnos. Con todo, hemos hablado alguna vez de algún tifón especialmente grande. De los huracanes, pues hablamos si son especialmente grandes, especialmente dañinos, y porque algunas veces alguno de esos huracanes pues se acaba completando todo el tour. Es decir, nace cerca de África, cruza el Atlántico, llega al Caribe, sureste de Estados Unidos, sube por la costa americana, vuelve a pasar por el Atlántico Norte y acaba cerca de nosotros. Digamos que es el itinerario habitual completo. La mayoría no llegan a hacerlo completo, solo hacen un tramo. O algunos incluso pues se forman en el Atlántico y vienen hacia aquí. Pero bueno, los huracanes de alguna u otra manera pueden llegar a afectarnos. Diferencia entre un tifón y un huracán: el sitio. Huracán es una tormenta muy grande de alto impacto, con una fuerza del viento que supera ciertos umbrales, perfectamente organizada, lo hemos hablado en alguna ocasión, que se produce en el Atlántico. Un tifón es exactamente lo mismo, pero se produce en el Pacífico. ¿Por qué la diferencia del nombre? Pues simplemente porque los habitantes de la zona del Caribe a ese tipo de formaciones le llamaban huracán, y los habitantes de la zona de Asia, donde azotaban ese tipo de formaciones, le llamaban tifón. Se han mantenido esos nombres. Bien, ¿se puede formar un huracán en cualquier parte? No. Tiene que formarse relativamente lejos de la costa. ¿Por qué? Pues porque un huracán, para coger la fuerza que tiene, necesita de una serie de condiciones. La primera condición es que el agua, a nivel del mar, la superficie, esté bastante caliente, 26 grados, de ahí para arriba. Eso hace que el aire se caliente mucho, en contacto, suba rápidamente. Vale, pero tenemos aire que sube, se organiza una tormenta. No, ahora tiene que estar lo suficientemente separado del ecuador, más de 5 grados, para que la fuerza de Coriolis le imprima un movimiento giratorio a ese aire que gira. O sea, tenemos aire, agua caliente, aire que sube, está lo suficientemente separado del ecuador como para que ese aire adopte un giro ciclónico, empieza a girar, y ahora tiene que haber una cizalladura vertical pequeña. O sea, tiene que haber muy poca diferencia en el viento, en niveles bajos de la atmósfera y en niveles más altos. ¿Por qué? Porque si esas nubes de tormenta que se van formando al girar, conforme van subiendo, se van desplazando, no tenemos el tubo típico del huracán, con lo cual tiene que haber muy poca diferencia de velocidad, y entonces vamos organizando esa tormenta, y esa tormenta, con ese agua caliente que sigue subiendo, empieza a girar cada vez más rápido, y empieza a desplazarse. Una vez que suba hacia el norte, o una vez que toque tierra, pierde rápidamente fuerza. Por eso tiene que estar, para formarse el huracán, lo suficientemente lejos de la costa. En nuestro caso, pues como decimos, cruza todo el Atlántico hasta llegar. Ahí tenemos, digamos, todo el circuito. Normalmente, como decimos, costa oeste africana, cruzamos el Atlántico, toca en la costa este de América, ya sea en el Caribe o en el sureste de Estados Unidos. Lo normal es que entre por el Caribe, por las islas del Caribe, y pase a lo que es la América continental, suba por la costa este y vuelva a salir, pues la zona prácticamente de Nueva York, ya convertida en tormenta, y puede llegar a Europa convertida en tormenta extratropical. Digamos que es el recorrido habitual si se hiciera el recorrido completo.
Lo más normal, pues por ejemplo, el último huracán Iota, pues está desvaneciendo literalmente sobre Centroamérica. Otros apenas llegan a la costa de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Como decimos, ese es el recorrido. Y el por qué, ¿se puede formar en cualquier parte? No, tienen que estar lejos de la costa. Y otra pregunta que nos hacían, decir, bueno, ¿y en el hemisferio sur no hay huracanes? No, no hay huracanes. Razón, pues básicamente, también nos podríamos meter en más generales, pero básicamente, porque en el hemisferio sur el agua de mar no llega, o muy raras veces llega, a conseguir la temperatura de esos 26 grados, como mínimo, la temperatura superficial. Razón, básicamente, porque mientras que en el hemisferio norte el mar es más pequeñito, digamos, tiene hay más continentes, más islas, tal. El hemisferio sur es prácticamente todo agua y entre otras cosas son mares muy abiertos a las influencias antárticas. Dicho de otra manera, el agua que rodea al polo sur es un agua fría, como es lógico, bueno, por el tema de mareas y por esa apertura que hay del mar. El mar en el hemisferio sur está considerablemente más frío que en el hemisferio norte. Bueno, lógicamente no nos tenemos que subir al océano Ártico, ni mucho menos. Estamos hablando de la zona del Atlántico y del Pacífico por encima del Ecuador, como decimos, en ese hemisferio. Bueno, pues en el hemisferio sur no se llega a esa temperatura, a ese umbral de 26 grados, alguna vez se llega, pero muy puntualmente. Se pueden organizar tormentas grandes, pero no son propiamente huracanes. Y por lo que respecta a nuestra zona, pues la verdad es que la cosa está bastante, afortunadamente, bastante más aburrida. Como ven, pues prácticamente ni nubes. Estamos teniendo en las últimas horas algún intervalo, pero poco más. Sí es cierto que estamos teniendo esas nubes que se acercan a la costa portuguesa, relacionadas con esta zona de bajas presiones, pero como ven tenemos esa zona anticiclónica. Le hemos comentado en más de una ocasión que un frente frío se define, aquí lo tenemos enorme, se define como la entrada, el punto de contacto, más que el punto, el plano de contacto de una masa de aire que entra más fría que la que está en una determinada zona. Es decir, aquí hay una masa de aire, todo esto, y esta masa de aire que viene es más fría, de ahí el frente frío, que esta otra. Lógicamente, al ser más fría, está más bajo tierra, es decir, entra en forma de cuña, entra de forma barriendo a nivel de los tobillos. Bien, pues el paso de este frente frío y la ubicación del anticiclón lo que va a hacer es que para el fin de semana baje la temperatura, básicamente porque el viento va a rolar y va a entrar, como ven ustedes, de componente nordeste u oeste. Para el viernes, para el sábado vamos a tener esta bajada de temperatura bastante notable. Tema de precipitaciones, pues como ven, extraordinariamente tranquilos, no vamos a tener precipitaciones en los próximos días y como decimos, al cambiar el régimen de viento sí que vamos a notar cómo la temperatura, sobre todo la temperatura mínima, va a caer bastante, porque como ven ustedes, desde los 10 grados a los 3 del lunes, estamos hablando de una caída de 7 grados en menos de una semana. Para el fin de semana, en cualquier caso, para el sábado ya vamos a estar ahí rozando el límite de la helada y como ven ustedes, pues básicamente por ese cambio en el régimen de vientos. El tiempo que vamos a tener en cualquier caso para mañana, cielos poco nubosos, despejados, nos podemos encontrar alguna niebla matinal, eso lo vamos a tener prácticamente ya hasta la primavera, nos tememos. No va a haber cambio en las temperaturas y como decimos, ese viento de este o de nordeste, pero en cualquier caso vientos flojos. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean responsables, sean felices y no me sean infieles.